Hay miradas que no se olvidan. Ojos penetrantes. Una mirada de acero. Una presencia capaz de reflejar la pantalla sin pronunciar una palabra. Era Le Cliff. Il n'a pas eu un parcours facile. Combatió durante una guerra. Sufrió heridas, penas y años de olvido antes de convertirse en una de las figuras más emblemáticas y complejas del cine. Pero detrás del silencio del pistolero se escondía un hombre marcado por una tragedia oscura, una vida olvidada tanto por la tristeza como por la alegría. Y sin embargo, su legado sigue vivo en cada imagen que nos ha dejado. Comme LUN. Si J.E. suis encore là. J.E. continuera ya les faire. Les films sont encore là. Donc pour moi, ils sont toujours là. Quédate conmigo para sumergirte en el sorprendente y a veces emocionante recorrido de Cliff. Y si te gusta este género de historia real, brutalmente contada a través del prisma del cine, no dudes en hacer clic en el botón like y suscribirte. Queda tiempo para descubrirlo y no querrás perderte lo que te espera. Jeton sono il plus attentif à l'histoire de Leon Clef, un homme dont le vaisité, sûrement familier, même si son nom n'était bien pas immédiatement à l'esprit. Nacido en enero de 1925, Lee creció en la pequeña comunidad agrícola de Somerville, en Nueva Jersey, lejos de las luces brillantes y el glamour de Hollywood. Sus orígenes eran modestos, una familia de origen neerlandés, una infancia marcada por los ritmos lentos y regulares de la América rural, pero el recorrido de su vida no fue en absoluto ordinario, salpicado de desencuentros que finalmente le llevaron a convertirse en uno de los actores de carácter más inigualables del cine. Adulto devenido durante la Segunda Guerra Mundial, le formó parte de una generación inmersa en un conflicto mundial, y sirvió a su país con gran determinación. Pasó sus años cruciales en la Marina Americana, a bordo de un cazador de submarinos en las Islas Caimán, y luego de un dragaminas en las périles aguas del Mar Negro y del Mar de China. No es difícil imaginar la presión y la incertidumbre a las que ha tenido que enfrentarse, navegar por mares hostiles, vivir bajo la amenaza constante del peligro y cargar con una responsabilidad que solo la guerra impone. Estos años, sin duda, le han hecho olvidar su resistencia y han dado a sus futuros papeles una gravedad especial. Ya sabes, la decisión de Cliff de volver a la Marina no se debió únicamente a su espíritu aventurero, estaba profundamente ligada a la devoción patriótica y a la realidad de su época. Originario de Nueva Jersey, se vio inmerso en la inmensidad imprevisible de un conflicto mundial. Tras su formación, se convirtió en cazador de sotamarinas, un puesto que exigía una concentración extrema, nervios de acero y una precisión absoluta. Mais c'etait que le debut. Muy pronto se vio obligado a incorporarse al USS Incredible, un dragaminas cuyo nombre intimidaba tanto como su misión. Viajar en esta embarcación te abre las puertas de un mundo que apenas puedes imaginar. El recorrido naval de Leeds se extiende desde las soleadas aguas del Caribe hasta las costas históricas del Mediterráneo. Fue testigo directo de las intensas operaciones llevadas a cabo en la costa sur de Francia mientras las fuerzas aliadas avanzaban. Y luego, en un viaje sin retorno, el incrédulo USS se lanza al Mar Negro cerca de Sebastopol, en Crimea. C'est la que la histoire devient vraiment fascinante. Mientras se retiraban los EOS, Van Cleef y su equipo colaboraban con la Marina Soviética, una alianza extraña y malvada nacida de las duras necesidades de la guerra. Imagínese a un marino estadounidense con los ojos fijos en las aguas peligrosas cooperando con las fuerzas soviéticas en una época en la que la confianza entre aliados era solo parcial. Ello añade un cúmulo de tensión política y complejidad a su servicio, además de los evidentes peligros físicos. Tras pasar varios meses en el Mar Negro, el equipo regresa a Sicilia, donde permanecerá hasta su liberación. Il quitta la marine avec le grade de son arme first class, non seulement indemne, mais reconnu pour ses mérites. La estrella de bronce y la medalla a la buena conducta no son condecoraciones distribuidas a la ligera, representan un acto de valor y un compromiso sin fisuras con el deber. No se trataba simplemente de un joven que hacía el servicio militar. Fue un capítulo decisivo que provocó la tenacidad y la resistencia que Clef reconoció más tarde en la pantalla. Incluso en plena guerra, la vida personal de él comienza a tomar forma. En 1943, se casó con Patty Rue y fundaron juntos una familia con 3 hijos, una niña y 2 niños. Esta estabilidad familiar se agrava tras el caos de la guerra, pero el oficio de actor no estaba del todo en sus planes. Los primeros años de trabajo de Leeds se pasan al aire libre, en las cámaras, haciendo trabajo manual, luego en una fábrica donde ocupa puestos como analista de métodos de trabajo y cronometraje con un poco de contabilidad en la ocasión.
Era un trabajo estable y pragmático, muy lejos del sueño de convertirse en una estrella, y sin embargo, algo en la apariencia frágil y singular de él le atraía las miradas. A mi set con naissance en aurait pas a elle encourager attentes a chance dans le théâtre, persuade que son physique unique serait parfait sur scène. Una noche, por invitación de un amigo, Lee decidió ensayar con una compañía de teatro local en Clinton, Nueva Jersey. Se acordaba mucho de esa noche. J.E. suis sorti un soir. Invité par un ami. J.I. auditionné pour un rôle et bon sang. J.I. décroché le rôle. El momento en el que se puso en escena por primera vez debía ser electrizante, la emoción que le permitiría emprender un nuevo camino. Su verdadera gira llegó con una audición para la gira del señor Roberts, pero esta audición era todo menos convencional. El director de escena le pide a Ali que se quite el chaleco, la camisa y los pantalones y que salga a escena. Y todo ello bajo la mirada de una mujer, una abuela como Lecribite, situada justo al lado del protagonista. Se est une épreuve étrange sans aucun doute. Y lui me admettra que la bite fight se que la pelait une lecture horrible. Mais se qui comptait briment. Se est sa présence brute. Physique. Intense. Une qualité qu'on ne peut ni enseigner ni simular. Y eso es exactamente lo que el protagonista quería. Es aquí donde la historia da un giro interesante. Se le da el papel a Lee, pero fiel a sus principios. Le dice al actor que no puede irse sin dar un permiso de 2 semanas a su empleado en la fábrica. El director de escena lo considera imposible y supone que le rechazará el papel. Pero cuando le vuelve al trabajo, su patrón le licencia en el campo. ¿Quieres hacerlo? ¿No es verdad?, le preguntó. Le respondió que sí, y eso era todo lo que necesitaba como confirmación. Ce moment fut un véritable point de bascule. Parfois, la viernes te pose horst unid, que tú sois preto ou non. Ella, estaba preparada para recibir su envoltorio. A partir de entonces, su carrera tuvo un giro tan brutal como fortuito. Stanley Kramer fue el protagonista de Mr. Roberts y le eligieron para un papel en el western clásico de 1952 H. Noon donde encarna a Jack Colby, un papel relativamente modesto, pero marcante. Hay una anécdota sabrosa sobre este casting. En un principio, Kramer quería el papel de Hartpal y le pedía que le cambiara el nombre para que correspondiera al personaje. La réponse de L. Un refus net sans détour. Aussi franc que possible. Il n'est pas changer qu'il était pour un rôle et ce genre de intégrité extraire. Surtout quelqu'un qui débute. Contra todo pronóstico, Kramer respeta esta honradez y lo llama desde el principio para que le ofrezca el papel del protagonista, Colby, aunque sus réplicas fueron escasas. Y no fue la película que puso a Linklater en la cresta de la ola. A partir de este momento, Hollywood se ha convertido en el mejor pretendiente o joven viajero temerario. Et vous savez quoi? Ce rôle lui a été merveilleux. Lee no era un primer papel clásico, no era guapo en el sentido convencional, pero desprendía una presencia tranchante, intimidante y un brío imprevisible. Se convirtió en el rostro incontornable del peligro en la pantalla. Una creación que hizo con un talento innegable y una determinación silenciosa. Parfois, la viernes bus lance une valle corbe qui change tout. Para Van Cleef, 1959 fue uno de esos años. Sufrió un grave accidente de coche, un accidente relacionado con el alcohol que puso fin a su carrera. Sufrió una lesión genital tan grave que los médicos le dijeron que nunca más podría montar a caballo. Para un actor que iba a hacerse famoso en los westerns, en los que la equitación es más que una obligación, una necesidad. Este fue un diagnóstico devastador y esta bendición no desapareció nunca. Durante toda su vida ha tenido dolores persistentes, y cada vez que pasa recuerda ese momento fatídico. La trayectoria de Linklater a lo largo de esta difícil época no fue nada sencilla. Después del accidente, su convalecencia no fue solo física, fue una lección de paciencia y resiliencia que duró mucho tiempo, hasta que se alejó del mundo del cine que había empezado a conquistar. Durante este periodo, su vida personal también cambió significativamente. Él y su primera esposa, Patsy Rothko, con la que había estado casado en 1943, se separaron definitivamente en 1958 y tuvieron 3 hijos, Alan, Deborah y David. Fue una época marcada por la familia y el cambio. En 1996, Lee se reunió con Johann Marjorie Drain, apodada Johannie, y con ella exploró otro tipo de creatividad. El cine estaba en pausa. Lee y Johannie lanzaron una empresa de decoración de interiores, un viraje asombroso.
por encima de los duros de cuera y los bandidos del oeste que los encarcelaban en la pantalla. Pero de cierta manera, tenía sentido. Es fácil imaginar que un hombre acostumbrado a crear una atmósfera delante de una cámara también puede tener una mano para transformar una imagen. A continuación, Lee se dedicó a la pintura, centrándose principalmente en los marinos y los paisajes. El arte se convirtió claramente en algo más que un pasatiempo para él. C'est un refuge, un lieu canalisait toutes ses frustrations. Toutes aduleurs dans quelque chose de silenciosement poet profondément personnel. He aquí un detalle fascinante, a menudo ignorado, pero revelador de su personalidad. Mientras construía una casita de juegos para su hija cerca de su casa de Granada, Lee tuvo un pequeño accidente, mais inoubliable. Il se coupa le bout du majeur droit. Oui, le bout du doit. Cela peut sembler annoying. Pero esta pequeña mancha se convirtió en algo emblemático. Una parte de esta imagen ruda y marcada que la hizo tan memorable en la pantalla. Una pequeña imperfección que lo hacía extrañamente más auténtico, más sólido, más verdadero. Un hombre hecho más por sus papeles que por su vida real. Este puñal perdido, durante un simple gesto paternal, revela sutilmente que, más allá de cada hombre icónico o héroe estoico, había un hombre con una familia y las mismas luchas cotidianas que todos los demás. Posteriormente, él se casó con Joannie en 197 y en 1976 se casó con Barbara Avlon, que estuvo a su lado hasta su muerte en 1989. Lee describió más tarde sus años fuera de las plataformas como periodos de sequía malsana y no puede dejar de preguntarse si el dolor, tanto físico como emocional, hace que estos periodos sean aún más difíciles. Su carrera parecía reducirse esencialmente a apariciones en televisión o papeles secundarios. Parecía que el proyectista se había ido a Leancliff, pero entonces, justo en el momento en que se podía pensar que la historia había terminado, el destino intervino de forma inesperada. En 1965, un ambicioso realizador italiano llamado Sergio Leone preparó su segundo spaghetti western. Su primer largometraje, por una cantidad de $, fue un gran éxito, en gran parte gracias a un Clint Eastwood aún desconocido en la época. Para su nueva película y por unos cuantos $, más, Leone necesitaba un coequipier sólido para encarnar al coronel Douglas Mortimer, un tireur plus âgé, sophistiqué, intelligent, capable de tenir tete au personnage de Eastwood. Al principio, Leone quería a Lee Marvin para este papel, pero este ya estaba trabajando en 4 balas. Leone se fue a Los Ángeles a buscar a otro. Es allí donde se encuentra con una foto de Leancliff. El problema es que Lee ha estado fuera del circuito durante tanto tiempo que su agente ha desaparecido y no sabía cómo contactar con él inmediatamente. Cuando Lee se unió por fin, se presentó en el entrenamiento listo para causar impresión. Llega vestido con un largo manto negro y unos botines, un look que atrae inmediatamente la mirada de Leone. El realizador le vio aparecerse en el hueco de la puerta y supo al instante que había encontrado al hombre perfecto para el papel. La oferta fue rápida, $17,000 por enfrentarse a Eastwood. Pero fiel a sí mismo, le insiste en no aceptar el trabajo porque un cliente de su empresa de decoración no está completamente resuelto. Leone acepta y paga $5,000 para arreglar la situación. Et puis la L. Partie à l'autre bout du monde, direction Almería en Espagne pour le tournage. Este pueblo español y la campiña que lo rodea se asemejan mucho a las fronteras tejanas, el decorado ideal para representar los pueblos post-sierreos del oeste americano. Et puis une anecdote de tournage, una disputa amistosa pero intensa entre Eastwood y Van Cleef para saber quién era el más rápido en el tiro. Lee Van Cleef era el más rápido y las giras de imágenes lo atestiguaban. El año siguiente, Lee volvió a ser elegido jefe de obra después de Leone, el bueno, el bruto y el holgazán. Esta vez, asume un papel totalmente opuesto al del honorable coronel Mortimer. Se convirtió en Ojos de Ángel, uno de los asesinos más escandalosos del cine. Se trata de un testimonio de la incalculable paleta de actores de cine que nos hace creer que un mismo hombre ha interpretado sus 2 papeles. Fait intéressant. C'est Clint Eastwood lui-même qui le surnomme Angel as pendant le tournage. Un apellido grabado en la historia del cine como uno de los personajes antagonistas más memorables jamás encarnados en una pantalla. El ascenso de Lee Bliff a la fama en Europa a finales de los años 60 y en los años 70 es sencillamente notable. En una época en la que el spaghetti western era el protagonista, Lee no era más que un simple secundario. Se convirtió en una auténtica estrella que obtenía papeles principales y salarios por encima de su estatus. Es fascinante pensar que, en un momento dado,
Formó parte del top 10 de las cajas más grandes de Europa. Esto no fue nada fácil para un hombre cuyos comienzos fueron tan ajenos al glamour de Hollywood. Incluso se hizo con una casa en Roma que imitaba por completo la escena cinematográfica europea. Poco antes de esa misma época, concedió una de sus raras entrevistas televisadas a la televisión española, justo después de haber adquirido un rancho en la ciudad. Un detalle que revela un poco su espíritu aventurero y su relación con el modo de vida que encarna a menudo en la pantalla. Cuando la edad de oro del western spaghetti empezó a estallar en los años 70, muchos actores empezaron a desarrollar su carrera, pero no de forma ligera. Se adapta con una astucia sorprendente, involucrándose en un mundo híbrido donde los temas del western se encuentran con la montura explosiva de las películas de artes marciales. En 197, apareció en The Stranger and the Gunfighter, una mezcla única de ambos géneros. Fue un golpe inteligente, que demostraba su voluntad de evolucionar y arriesgarse mientras el panorama cinematográfico cambiaba a sus pies. En esa época, Lee también se une a su equipo. Se casa por tercera vez con Barbara Avalon y se instala en Estados Unidos, en la ciudad californiana de Oxnard. El resto de la carrera de Lee estuvo marcada por una serie de papeles de acción y aventuras que explotaban su presencia dura y autoritaria. Películas como The Oregon y Escape from New York le dieron papeles diferentes del clásico protagonista del western, pero siempre con la misma aura de peligro e intensidad. En 1984, interpretó el papel principal de un ninja americano que buscaba a su hija desaparecida en una serie televisiva efímera titulada The Master. Un papel con un físico y una profundidad emocional sorprendentes. Por desgracia, la vida de LaDoncliffe se vio brutalmente interrumpida cuando sufrió una crisis cardíaca fatal en su domicilio. El 14 de diciembre de 1989, a la edad de 64 años, su mujer Barbara acudió a pedir ayuda, pero a pesar de sus esfuerzos, no se animó. Murió en Forest Lawn, en Hollywood Hills, dejando tras de sí un legado de 4 décadas e innumerables papeles memorables. Estos funerales no fueron un simple adiós. Se fut un Hamij digne de se nom. Los participantes llevaban chaquetas vaqueras y ropa del oeste, un saludo al género que había contribuido a definir. Entre ellos no se encontraba otro que Clint Eastwood, su compañero y amigo desde hace mucho tiempo. Eastwood siempre respetó a Doncliffe, declarando un día: no se puede tener un buen protagonista sin un antagonista fuerte, y que Lee tenía uno de los mejores rostros de la pantalla. Un cumplido de peso procedente de un hombre que sabe lo que es la grandeza. Van Cleef descansa en el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills. Y si visita su tumba, encontrará una inscripción que lo resume todo. Lo mejor de lo malo. Lo que afecta a Lee es su relación con el público, no solo como merchant, sino como una figura de fuerza tranquila y confianza franca. Hay algo universalmente edificante en la presencia tranquila y estable que aporta a la pantalla. Ofreció a muchos espectadores la posibilidad de vivir a través de estos personajes, explorando los secretos de la personalidad sin perder nunca el sentido de la autenticidad. Cuando se le preguntaba si quería jugar a los malabaristas, la respuesta de Lee era de una simplicidad rabiosa: bien sûr, ces personnes sont beaucoup de profondeur. Está claro que, si bien es muy exigente y su mirada intensa atrae a los directores de casting hacia los papeles de hombres, son su talento y su desenvoltura los que lo convierten en un arte acabado, aún cautivador para los fans de hoy en día. Hay un momento en una vieja entrevista de Lee Doncliffe que revela realmente lo que hizo de él una presencia tan fascinante en la pantalla. El interview posa una cuestión qui, en surface, ressemblait a un compliment. On dirait que vous avez un peu inversé la tendance habituelle. Es habitual ver a las estrellas de Hollywood envejecer para hacer segundos papeles. Pero tú, que empezaste como segundo papel, te has convertido en un primer papel. ¿Estaba previsto o simplemente se produjo? La respuesta de Lee Delpourt fue directa con esta claridad sin rodeos que le caracterizaba. Il regarda la question de viais et dite bien. Cela dépend de ce que vous entendez par second rôle. Et il avait raison. En el fondo, cada actor es un segundo papel, ya seas héroe, hombre o una parte de ambos. Siempre estás viviendo la vida de otro. Ese es su oficio. Contar la historia de alguien más. Insuflar vida a alguien que no existe sin ti. Así que toda esta idea de trazar una línea entre el primer y el segundo papel, para él, era un malentendido, una etiqueta de la industria que no le convenía. Et cela prend tout son sens quand on pense au rôle qu'il a choisi. Lee n'a jamais couru après la célébrité comme d'autres. No parecía querer ser el hombre más bello de la película, ni ganar concursos de popularidad.
Lo que contaba para él era el material, el escenario, la historia, el personaje. Él mismo decía que si el papel era bueno, si la historia tenía fundamento, él interpretaría al protagonista tan voluntariamente como al héroe, y honestamente, eso es lo que le hacía tan cautivador. Il ne cherchait qu'à être présent, Bryet toujours aussi à fute. Lee Van Cleef no era un primer papel en el sentido tradicional. Il ne devint pas soudain plus dox ou plus consensuel pour rentrer dans un moule. C'est qui arriba, c'est est que le monde rattrapa son talent. El público empezó a darse cuenta de que la profundidad que aportaba a sus papeles secundarios era precisamente lo que le hacía magnífico para llevar una película. Se convirtió en la persona que uno quería ver, no porque hubiera cambiado, sino porque seguía siendo exactamente el mismo, un sagrado buen actor que cumplía su misión cada vez. Lee Van Cleef nos ha ofrecido personajes inigualables, pero es el hombre que hay detrás de sus papeles, resistente, bendito y comprometido, el que realmente ha marcado sus espíritus. Su historia no es solo la de la ternura y la alegría, sino también la de una perseverancia discreta frente a la tristeza, y aunque participe, estas películas le mantienen vivo, tal y como siempre ha hecho. Si esta historia te ha conmovido, no dejes de leerla y de suscribirte.